¿Sabías que el momento más intenso en la vida de Jesucristo no ocurrió en la cruz, sino en un silencioso jardín en plena noche, en Getsemaní? Allí enfrentó una batalla tan abrumadora que llegó a sudar gotas de sangre. Esto no es simplemente una historia, es el inicio del sacrificio más grande de toda la humanidad. Y hoy voy a revelarte lo que realmente sucedió aquella noche y cómo puede transformar tu existencia. Pero espera, ¿alguna vez te has preguntado qué era esa copa que Jesús pidió al Padre que apartara de él? ¿O por qué Judas eligió traicionarlo, precisamente con un beso? Prepárate, porque en los próximos minutos vas a descubrir los secretos de Getsemaní. Comprenderás la profundidad del sufrimiento que Jesús soportó y descubrirás qué significa todo eso para ti en lo más íntimo y personal. ¿Te has detenido a pensar alguna vez por qué se eligió el jardín de Getsemaní como el escenario de uno de los momentos más angustiantes de la historia? No fue al azar. El mismo nombre de Getsemaní encierra un significado asombroso. Significa prensa de aceite, un lugar donde las aceitunas eran trituradas para extraer su esencia, algo habitual en la cultura de aquella época, pero que en 1900 este contexto adquiere una profundidad sorprendente. Después de todo, ¿por qué Jesús debía enfrentar ese momento tan abrumador precisamente allí? Imagina un jardín, en apariencia sereno, envuelto por el canto de los pájaros y la calma de la noche, pero que sostenía un peso espiritual tan inmenso que todavía hoy nos invita a reflexionar. Getsemaní no fue solo el lugar de una oración, más, fue el inicio de una batalla espiritual que excede el entendimiento humano. Ese rincón de aparente tranquilidad fue testigo de la lucha interna de Cristo frente a algo muchísimo mayor de lo que podemos imaginar, la carga de todo el pecado del mundo. ¿Y por qué prensa de aceite? ¿Qué nos revela ese nombre sobre lo que ocurrió allí? ¿Acaso tiene relación con las gotas de sangre que brotaron de su sudor o con la copa de la que habló, pidiendo, si fuera posible, que pasara de él? Getsemaní no es únicamente un sitio y físico, es un misterio, un punto de conexión entre el dolor humano y la rendición absoluta a la voluntad divina. Es la puerta que nos permite entender lo que estaba por suceder, el sacrificio supremo. Getsemaní no fue simplemente un lugar de recogimiento, fue el preludio de una entrega que resonaría por toda la eternidad. Cada elemento de esa noche parecía señalar hacia algo inmenso, algo inevitable. Imagínate a Jesús avanzando hacia ese jardín, plenamente consciente de lo que allí le aguardaba. Bajo las sombras de los olivos no estaba simplemente orando, estaba ingresando al campo de batalla espiritual donde se definiría el destino de toda la humanidad. La escena parecía tranquila, pero el ambiente estaba cargado de una tensión casi palpable. Getsemaní no fue elegido al azar. Cada aspecto de ese lugar simbolizaba lo que estaba por acontecer, así como las aceitunas son trituradas para dar un aceite puro. Jesús sería oprimido por el peso de nuestros pecados, hasta que su vida fuera derramada como el más valioso de los óleos, capaz de alumbrar el camino hacia la redención. Este momento también revela algo fundamental. Getsemaní fue donde la justicia y la misericordia comenzaron a encontrarse. La copa que Jesús mencionó en su oración no era un simple símbolo. Era el anuncio de la copa de la ira divina que estaba a punto de beber por nosotros. Era la antesala de un sacrificio que nadie más habría podido soportar. Y, aún ante esa perspectiva sobrecogedora, no se echó atrás. Pero ¿por qué eligió Jesús comenzar su travesía justamente en ese jardín? Tal vez porque Getsemaní, con su prensa de aceite y su quietud melancólica, era el lugar perfecto para mostrarnos el verdadero precio de la salvación. Lo que parecía ser el inicio de una noche de oración
era en realidad el anuncio de una entrega sin precedente. A medida que la noche avanzaba, algo profundo comenzaba a revelarse. La oración de Jesús, sus palabras, sus gestos, todos señalaban lo que estaba por venir. Es difícil imaginar el peso que Jesús cargó sobre sí esa noche en Getsemaní. Mientras sus discípulos dormían, Jesús se enfrentó a algo que ningún ser humano ha confrontado jamás: el peso aplastante del pecado de toda la humanidad. El Evangelio de Lucas nos ofrece un detalle asombroso sobre ese instante. En Lucas 22:44 leemos: «Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra». ¿Pero qué significa esto realmente? Sudar sangre, conocido científicamente como, es una condición extremadamente rara que ocurre bajo una tensión emocional o física insoportable. Era como si el cuerpo mismo de Jesús reflejara la batalla espiritual que se libraba dentro de él. Esa sangre que emergía por sus poros no era únicamente una manifestación física, era un símbolo profundo del sacrificio que ya había comenzado incluso antes de que llegara la cruz. Jesús ya estaba derramando su sangre por nosotros. Piensa en esto: el Creador del universo arrodillado en el suelo, con gotas de sangre descendiendo por su rostro. No era solamente el temor al dolor físico lo que lo atormentaba, sino la plena conciencia de lo que implicaba beber la copa de Dios. ¿Qué significaba eso? Sabía que por un momento cargaría sobre sí el pecado de toda la humanidad y experimentaría la separación de Dios Padre, algo que jamás había ocurrido en toda la eternidad. Esa angustia no puede explicarse con palabras humanas. Fue espiritual, única y devastadora. Getsemaní fue testigo de todo. La sangre que tocaba la tierra parecía susurrar el precio que se pagaría. Cada instante de esa intensa oración revelaba la obediencia inquebrantable de Jesús a la voluntad del Padre, aún frente al sufrimiento más profundo imaginable. Pero ¿por qué no retrocedió? ¿Cómo pudo soportar una angustia tan insoportable? Respuesta está en la siguiente parte de esta historia, donde vemos la soledad que soportó, incluso rodeado de los suyos. En el punto máximo de su agonía en el jardín de Getsemaní, Jesús pronunció una oración que encapsula el corazón de su misión en la tierra. En Mateo 26:39 leemos sus palabras: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Esta frase resuena como un grito desgarrador y al mismo tiempo como una declaración absoluta de rendición a la voluntad de Dios. Pero ¿por qué esta oración es tan esencial para nuestra fe? En medio de la noche, Jesús enfrentaba el espanto de la copa de la ira divina. Sabía que esa copa no representaba solamente el sufrimiento físico de la crucifixión, sino la separación del Padre y el peso de todos los pecados del mundo. Sin embargo, su clamor no fue un intento egoísta, fue una expresión de total obediencia y fe en la soberanía de Dios. Mostró que, incluso ante el dolor más insoportable, la voluntad divina debe prevalecer. Este momento en Getsemaní nos deja una lección poderosa sobre la verdadera fe. Jesús no negó su dolor ni pretendió estar emocionalmente preparado para lo que venía. Al contrario, fue completamente sincero con el Padre. Expresó su anhelo humano, pero se sometió plenamente a su voluntad. Esa entrega no fue debilidad, fue la manifestación más gloriosa de fortaleza y fe que el mundo haya presenciado. La oración de Jesús también nos desafía. ¿Cuántas veces le pedimos a Dios que nos libere de situaciones difíciles, pero no somos capaces de entregarle el control por completo? Getsemaní nos recuerda que la fe cristiana no consiste en una vida libre de dolor, sino en una travesía de confianza, incluso en los momentos más sombríos.
revela el misterio que nos lleva al siguiente punto. ¿Cómo pudo Jesús ser firme en la voluntad de Dios, incluso cuando eso significaba afrontar la traición más desgarradora? Getsemaní nos enseña que las batallas espirituales más intensas se ganan a través de la sumisión total a Dios. Jesús, como nuestro ejemplo, demostró que es en la oración, la confianza en el Padre y la determinación de cumplir su voluntad que encontramos la fuerza para superar incluso los desafíos más oscuros. El impacto de esta victoria en el jardín resuena hasta el día de hoy, llamándonos a vivir una fe que venza el miedo y el pecado. Pero la guerra no terminó en Getsemaní. Continuaría en el Calvario, donde el sacrificio de Cristo traería redención eterna a todos los que creen. Y aquí es donde nuestra historia de fe se conecta directamente con la suya. La unión de la sumisión del jardín con el triunfo de la cruz. La decisión que Jesús tomó en Getsemaní nos desafía. ¿Estamos dispuestos a rendirnos a la voluntad de Dios como Él lo hizo? ¿O seguimos aferrándonos a nuestros propios caminos? Su sacrificio requiere una respuesta de nuestra parte. Si este mensaje tocó tu corazón, tómate un momento ahora para orar. Reflexiona sobre el amor de Jesús y lo que ha hecho por ti. Y si aún no le has entregado tu vida, no esperes más. Jesús te espera con los brazos abiertos.